en la anatomía de la región inguinal. En realidad vamos a empezar hoy día con la anatomía de esta región inguinal. ¿Me confirman, por favor, si se logra ver la pantalla? ¿Cirugía? Sí, doctor, se ve la pantalla. Bien, perfecto. Entonces, estábamos hablando acerca de las hernias inguinales. Habíamos dicho, si ustedes recuerdan ayer, que es más frecuente estas hernias inguinales en los varones en relación a las mujeres y que la mayoría de las hernias son hernias inguinales indirectas, ¿no? Ahorita vamos a ver cuándo decimos que es indirecta y cuándo directa. Después habíamos visto que existen algunas causas probables de hernia inguinal, que en realidad todo aumento de la presión abdominal decíamos que es causa de una hernia inguinal, ¿no? Dentro de estos tenemos tos, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, la obesidad, el esfuerzo, etcétera, que van a contribuir a la formación de una hernia. Entonces, para entender la fisiología de la hernia inguinal es importante recordar primero la anatomía de esta región, ¿no? Y para eso, pues vamos a recordar lo que aprendimos en nuestros primeros años de la universidad. Entonces, si nosotros recordamos, decíamos que vamos a encontrar por una parte la espina cantero superior y por otra parte la sínfisis del pubis. Hay un elemento anatómico que une esta espina cantero superior a la sínfisis del pubis y ese es el ligamento inguinal que también se llama ligamento de Poupart, si ustedes recuerdan. Y encima de este ligamento inguinal nos vamos a encontrar con ese conducto inguinal que para fines prácticos este conducto tiene dos orificios y cuatro paredes y tiene una dirección además que va de arriba hacia abajo y de adentro hacia afuera. Mide más o menos 4 centímetros de longitud, ¿no? Y las paredes que conforman estos elementos son las mismas paredes que habíamos visto que forman parte de la pared abdominal el día de ayer. Entonces, vean ustedes que este orificio inguinal, decíamos, este conducto inguinal tiene dos orificios, este que es superficial o externo y este que es interno o profundo, ¿no? Aquí pudiera haber alguna confusión, porque si tomamos en cuenta que esta es la línea media, que aquí están los músculos rectos del abdomen, pudiéramos pensar que este es el orificio interno porque está cerca a la línea media y este el orificio externo porque está alejado a la línea media. Sin embargo, no se refiere a eso la nomenclatura, sino más bien a la profundidad a la cual se encuentran estos dos orificios. Este orificio se encuentra en el tejido celular subcutáneo cerca a la piel, por eso es externo o superficial, y este se encuentra cerca al peritoneo o en comunicación más bien con el peritoneo parietal, por eso es orificio interno o profundo. Y las paredes que van a formar este conducto inguinal son las paredes mismas del abdomen, ¿no? Parte de los músculos de la región anterolateral del abdomen. De manera que la pared anterior, esta pared que estamos viendo, está formado por el músculo oblicuo externo. Si ustedes recuerdan, este músculo oblicuo externo es un músculo muy voluminoso, de hecho es el más voluminoso del abdomen, que tiene su inserción, ayer habíamos visto, en las caras laterales de las 6 a 7 últimas costillas, que se inserta también en la cresta ilíaca, en la espina ilíaca anterosuperior y también en la sínfisis del pubis. A este nivel ya no hay músculo, el músculo termina mucho más arriba, de manera que a este nivel solamente vamos a encontrar la aponeurosis del músculo oblicuo externo, que va a formar la pared anterior de este conducto y que al músculo le sirve como tendón de inserción, ¿no? Si ustedes recuerdan, este músculo se entrelaza en la línea media con el lado opuesto, formando la línea alba y formando también parte de lo que es la vaina anterior de los rectos. Este músculo oblicuo externo a este nivel se divide en tres hojas o tres partes, ¿no? Delimitando un orificio. El orificio inguinal superficial o externo. Entonces vean ustedes que hay una división en la aponeurosis de este músculo oblicuo externo. Y a estas partes que habíamos dicho que se subdividen se conoce como el pilar interno y pilar externo de esta aponeurosis, ¿no? Y así va a formarse el orificio inguinal externo o superficial.
Entonces, la pared anterior del conducto inguinal está formado por la aponeurosis del músculo oblicuo externo. La pared inferior, que es esta que están viendo, está formado por el ligamento inguinal. Si ustedes ven, el ligamento inguinal es nada más que el borde inferior de la aponeurosis del músculo oblicuo externo o del músculo oblicuo externo como tal. Entonces, hay una parte de este músculo oblicuo externo que se inserta en la cresta ilíaca, la espina ilíaca anterior superior y la sínfisis del pubis. En el segmento comprendido entre la espina ilíaca anterior superior y la sínfisis del pubis, este músculo no tiene dónde insertarse, queda suelto, no hay sitio de inserción y como no existe, sus fibras a este nivel hacen una reflexión posterior y a eso se conoce como ligamento inguinal o ligamento de pupar. Si viéramos estas dos paredes en una imagen transversa, si hiciéramos un corte a este nivel y viéramos transversalmente, veríamos que la aponeurosis del músculo oblicuo externo estaría así, formada por la aponeurosis, la pared anterior, perdón, estaría así formada por la aponeurosis del músculo oblicuo externo y si nos prolongamos un poco más arriba, aquí estaría el músculo oblicuo externo. Habíamos dicho que este nivel está solo su aponeurosis que le sirve como tendón de inserción. Esta parte es el segmento comprendido entre la espina ilíaca anterior superior y la sínfisis del pubis que no tiene dónde insertarse y las fibras de esto hacen una reflexión posterior, van, se reflejan hacia atrás, formando entonces el ligamento inguinal que es este segmento que va desde la espina ilíaca anterior superior hasta el pubis. Y vean ustedes cómo es casi horizontal y se refleja hacia adentro, forma la pared inferior o el piso de este conducto inguinal. Después vamos a encontrar la pared superior o también llamado techo del conducto inguinal. Está formado por los músculos oblicuo interno y músculo transverso. Estos músculos, si ustedes recuerdan, también se insertan en la cresta ilíaca, en la espina ilíaca anterior superior y también se insertan en la sínfisis del pubis. Pero vean ustedes que la inserción de estos músculos es como en un arco, no es una inserción como el del oblicuo, perdón, como el del ligamento inguinal. Entonces esto hace que al ser como un arco, este borde inferior de estos músculos oblicuo interno y transverso no llegue a la altura del ligamento inguinal y por lo tanto van a formar parte de lo que es la pared superior o techo. A este nivel, el oblicuo interno y músculo transverso, sus fibras musculares se unen formando un solo elemento anatómico que se conoce como tendón conjunto, que en realidad solamente en un 10 a 15% hay un tendón verdadero, en el resto solo es la unión de los dos grupos musculares. Si volvemos a esta gráfica transversal para ver esta pared superior o techo del conducto inguinal, veríamos que debajo del oblicuo externo está el músculo oblicuo interno y más adentro está el músculo transverso del abdomen. A este nivel ambos músculos se unen, sus fibras musculares se unen y forman lo que habíamos dicho, el tendón conjunto. Este tendón conjunto entonces es la unión del oblicuo interno y músculo transverso y vean ustedes que como este borde libre, esto no llega a la altura del ligamento inguinal, no llega hasta aquí abajo, forma el techo o la pared superior de este conducto inguinal. Finalmente, ahora nos interesa conocer la pared posterior de este conducto inguinal y esa pared posterior está formado por la fascia transversalis. Recuerden que el aparato musculoaponeurótico ya no forma parte de esta pared posterior porque el tendón conjunto termina aquí arriba y el ligamento inguinal termina aquí abajo y queda desprovisto esta zona de algún refuerzo muscular o aponeurótico. Entonces, esta pared posterior está formado solo por la fascia transversalis. Es la fascia transversalis, si ustedes recuerdan, desde la piel hasta el peritoneo parietal, es un elemento anatómico que forma parte además del espacio preperitoneal. Entonces aquí tendríamos la piel, el tejido celular subcutáneo y aquí tuviéramos los tres grandes músculos, oblicuo externo, interno, transverso, y debajo de eso estaría la fascia transversalis. Entonces, esta fascia transversalis va a formar esta pared posterior del conducto inguinal. Después de eso, si ustedes recuerdan, si volvemos a lo que hablábamos ayer, estaría la grasa preperitoneal y finalmente el peritoneo parietal. Así estaría conformado. Entonces, volviendo a repasar la anatomía.
El conducto inguinal, las paredes del conducto inguinal están formados por las paredes de la pared abdominal, de manera que la pared inferior o piso del conducto inguinal está formado por el ligamento inguinal, que es esto que estamos viendo. La pared superior está formado por el tendón conjunto, que es la unión del oblicuo interno y músculo transverso. La pared anterior está formada por la aponeurosis del músculo oblicuo externo y la pared posterior está formada por la fascia transversalis, ¿no? Así está conformado entonces el conducto inguinal. Este conducto inguinal en el varón está ocupado por el cordón espermático, que llega hasta el escroto para finalmente terminar en el testículo, si ustedes recuerdan. Y en la mujer pasa el ligamento redondo, ¿ya? Entonces, vamos a quitar un poco esto y volviendo a esta parte, a la anatomía. Debajo de este conducto inguinal vamos a encontrar una arteria que se llama arteria ilíaca externa, antes que atraviese este ligamento inguinal. Cuando atraviesa el ligamento inguinal se llama arteria femoral. Y al lado de esto estará la vena ilíaca externa antes que atraviese este ligamento inguinal y después será la vena femoral. Esta vena femoral y la arteria femoral, la arteria ilíaca externa en realidad, van a dar los vasos epigástricos inferiores que habíamos visto ayer. Estos vasos epigástricos discurren por el principio por el espacio preperitoneal y después se hacen cada vez más superficiales, de manera que van a ir a terminar anastomosándose cerca al ombligo con la epigástrica superior, arteria y vena epigástrica superior que vienen de la torácica interna. Entonces, ahora nos queda por conocer dónde son los sitios potencialmente por donde salen las hernias. Y en esta región inguinal, así descrita, hay solo dos sitios por donde van a salir las hernias. Una de ellas es por este orificio inguinal interno o profundo. Por aquí salen hernias. Y el otro elemento es la pared posterior del conducto inguinal, ¿no? Que es esta otra zona. Entonces, por aquí también pueden salir hernias, pueden protruir hernias. Entonces, sería por el orificio inguinal interno profundo o por la pared posterior del conducto inguinal. Las hernias que salen por el orificio inguinal interno o profundo se llaman hernias inguinales indirectas. Acuérdense que orificio interno es con I, por eso es orificio interno indirecto, ¿ya? Esto por si no se acuerdan el día del examen. Y las hernias que salen por la pared posterior del conducto inguinal se llaman hernias directas. Pared posterior se escribe con P, pero si le quitamos esto se convierte en una D. Entonces serían hernias directas las que salen por esta pared posterior. Y las hernias mixtas son hernias que al mismo tiempo en el paciente van a tener hernias directas e indirectas. Se llaman estas hernias mixtas también hernias en pantalón, ¿no? Si este fuera, por ejemplo, la hernia indirecta, el saco de la hernia saldría así. Y de la hernia directa, el saco saldría así, ¿no? Entonces parece un pantalón. Y vean ustedes que la ranura de ese pantalón está formada por los vasos epigástricos inferiores. Bien, entonces ahora también es importante recordar el famoso límite del triángulo de Hesselbach. El triángulo de Hesselbach anatómicamente está formado por el borde externo del músculo recto anterior del abdomen, que es esto que están viendo, es un límite interno si quieren. El límite inferior está dado por el ligamento inguinal y el límite lateral por los vasos epigástricos inferiores. Vean, así se forma el triángulo de Hesselbach. ¿Qué nos dice la teoría? Las hernias que salen por dentro de este triángulo son hernias directas. Y vean ustedes que dentro del triángulo está la pared posterior del conducto inguinal. Entonces se cumple la teoría. También nos dice la teoría que las hernias que salen por fuera de este triángulo de Hesselbach son hernias indirectas. Y vean ustedes que por fuera está el orificio inguinal interno o profundo.
Entonces, esto es muy importante que ustedes recuerden anatómicamente. Ahora, existen hernias inguinales que pueden ser congénitas, ¿no? Las hernias inguinales indirectas, y estas se deben generalmente a una falta de obliteración del conducto peritoneo vaginal. ¿Y a qué se refiere esa falta de obliteración? Resulta que durante el desarrollo embrionario, el testículo se forma en el abdomen, muy adentro, en el abdomen del niño en formación, ¿no? Cerca al riñón, inclusive porque justo por debajo sale la arteria espermática. Entonces el riñón durante el desarrollo embrionario tiene que descender desde el abdomen, donde ha sido su formación, atravesar todo este conducto inguinal y finalmente localizarse en la bolsa escrotal. Eso es lo que habitualmente ocurre durante la etapa embrionaria. Ahora bien, este orificio inguinal interno profundo embriológicamente se conoce como el conducto peritoneo vaginal. Entonces, este conducto peritoneo vaginal está abierto embriológicamente porque debe permitir pasar el testículo. Entonces, cuando el testículo atraviesa este orificio se cierra y a eso se llama obliteración del conducto peritoneo vaginal. Entonces, normalmente el testículo atraviesa este orificio, ingresa al conducto inguinal y este orificio debe cerrarse. De manera que al nacimiento, todo esto ocurre generalmente 2 semanas antes del nacimiento, de manera que al nacimiento este orificio esté ya obliterado. Si no ocurre eso, si es que todavía esto permanece abierto, entonces va a aparecer una hernia inguinal indirecta por falta de obliteración del conducto peritoneo vaginal. Esa es la principal causa. Ahora, puede pasar que en algunos pacientes se cierre este orificio inguinal interno profundo y con el tiempo, por la presión aumentada de la cavidad peritoneal, se abra nuevamente este orificio. Entonces, ahí también va a haber hernias inguinales indirectas. Si ustedes recuerdan ayer, cuando veíamos la parte de la estadística, decíamos que la mayoría de las pacientes con hernia inguinal tienen hernia inguinal indirecta. No todos son congénitos, no todos son en niños, también pueden presentarse en adultos. Y la causa de la hernia en la pared posterior se debe generalmente a aumentos de la presión intraabdominal durante la etapa principalmente adultez, ¿no? Es muy raro encontrar hernia inguinal directa en un niño. En un niño es muy frecuente la hernia inguinal indirecta por esa falta de obliteración que habíamos visto. Entonces, ahora sí podemos repasar nuevamente parte de lo que hemos visto, ¿no? Aquí estamos viendo el conducto inguinal, ya con una gráfica mejor, por supuesto. Estamos viendo el ligamento inguinal, que es esto que están viendo. Estamos viendo el orificio inguinal superficial. En este caso es cordón espermático, entonces es un paciente varón. Y estamos viendo la pared anterior del conducto inguinal. Vean ustedes que la pared anterior es la aponeurosis del músculo oblicuo externo, ¿no? Y habíamos dicho que este nivel se va a dividir en pilares. Este es el pilar externo, el pilar interno, y aquí atrás está el pilar posterior, y juntos van a delimitar el orificio inguinal superficial o externo. Entonces, ahorita en esta imagen solo vemos el músculo oblicuo externo, vemos su extensión aponeurótica, vemos el ligamento inguinal, no estamos viendo todavía la parte interna, vemos hacia arriba el músculo oblicuo interno, el músculo transverso, aquí estaría el tendón conjunto de estos músculos, y además estamos viendo parte de lo que es el músculo recto anterior del abdomen. Entonces, para poder identificar internamente, tenemos que abrir este conducto inguinal y vamos a poder ver los elementos de ese conducto propiamente dicho. Bueno, aquí estamos viendo además los vasos femorales, la vena y la arteria, y antes que atraviesen este ligamento se llaman vasos ilíacos externos, ¿no? Estos son ramas de la ilíaca primitiva, si ustedes recuerdan, y esta de la aorta. Y cuando atraviesa este ligamento inguinal se llama arteria y vena femoral, si ustedes recuerdan. Esta imagen es para ver el conducto inguinal, para repasar lo que acabamos de ver en anatomía de este conducto inguinal. Vean ustedes que nos encontramos con los 3 grupos musculares, oblicuo externo, interno y transverso. La prolongación del oblicuo externo, la aponeurosis, va a formar la pared anterior de este conducto inguinal, que es esto que están viendo. Vean ustedes que en la parte inferior esta aponeurosis se refleja hacia adentro y forma el ligamento inguinal o ligamento de Pupar, que va a ser parte de
el piso o la pared inferior de este conducto. La pared superior habíamos dicho que está formado por la unión de dos músculos, oblicuo interno y transverso. Estos dos músculos se unen y forman el tendón conjunto. Y la pared posterior, sobre todo en el tercio medio de esta región, está formado solo por la fascia transversales. Además, aquí estamos viendo el orificio inguinal interno profundo, elementos que van a formar parte del cordón espermático y los vasos epigástricos inferiores, que son ramas de la arteria y vena ilíaca externa. Habíamos dicho que esto va a delimitar o separar el orificio inguinal interno profundo de la pared posterior del conducto inguinal. Esta es una vista interna donde vamos a ver la sínfisis del pubis, esto que están viendo, estos son los músculos rectos del abdomen, en este caso este es del lado derecho, aquí estaría el músculo recto anterior del lado izquierdo, este es el ligamento inguinal, aquí estamos viendo el orificio inguinal interno profundo, aquí estamos viendo parte de lo que son los elementos del cordón espermático, como los vasos deferentes o conducto deferente, los vasos gonadales, etcétera. Además, aquí estamos viendo la arteria y la vena ilíaca externa y estamos viendo que esta arteria venílica externa, antes de que atraviese este ligamento inguinal, emite unas ramas. Estos son los vasos epigástricos inferiores que se dirigen hacia el ombligo, ven ustedes, hacia el ombligo para anastomosarse con la epigástrica superior. Y así habíamos dicho que se forma el triángulo de Hesselbach, una vez más, si ustedes recuerdan, borde externo del recto anterior del abdomen, ligamento inguinal y vasos epigástricos inferiores. Entonces, la teoría dice que las hernias que salen por dentro de ese triángulo son hernias directas. Y vean que dentro del triángulo está la pared posterior del conducto inguinal, que es esto que están viendo. Esta es una imagen igual, donde vamos a ver los dos orificios, el orificio inguinal interno profundo y la pared posterior del conducto inguinal, además de los vasos y los vasos epigástricos inferiores. Algunos reparos anatómicos importantes. Cuando vemos la anatomía interna, tenemos que reconocer estas estructuras, estos pliegues, ¿no? Vamos a empezar por la cicatriz umbilical y el ligamento umbilical medio, que en realidad es uraco, es un ligamento que va desde el ombligo hasta la vejiga, así como están viendo, ¿no? Después estará el ligamento umbilical medio y el ligamento umbilical lateral, ¿no? Medial y lateral. Entonces, vean ustedes que en esta región vamos a encontrar también ramas nerviosas importantes, como la rama genitofemoral, inguinocrural, etcétera, que son nervios importantes que van a ir a producir, van a llevar más bien la sensibilidad, sobre todo de esta región inguinocrural y además del muslo y de la parte inferior. En las hernias inguinales existen muchas clasificaciones. Una de las que más se utiliza es la clasificación de Nyhus. Esta clasificación de Nyhus divide o clasifica las hernias inguinocrurales en 4 tipos. Hernias tipo 1 son hernias inguinales indirectas, es decir, salen por el orificio inguinal interno o profundo. Tienen un anillo inguinal interno normal y estos son las hernias pediátricas o las hernias congénitas. El tipo 2 son hernias inguinales indirectas, pero en estas indirectas el anillo inguinal interno está dilatado y la pared posterior del conducto inguinal está intacta, es decir, no hay desplazamiento de vasos epigástricos inferiores profundos. Solamente vamos a encontrar una hernia inguinal indirecta con orificio dilatado. La primera, acuérdense, es la hernia con la que nace el niño por falta de obliteración del conducto peritoneo vaginal. Aquí no hay dilatación del anillo, nada, simplemente no se ha obliterado. En cambio, la tipo 3 ya nos hace referencia a defectos de la pared posterior, es decir, de las hernias directas. El tipo A, la subclasificación del 13, la A sería una hernia directa inguinal. El tipo B es una hernia inguinal indirecta, pero con anillo interno dilatado, que además comprime medialmente o destruye la fase transversal del triángulo de Hesselbach, ¿no? Por ejemplo, la hernia inguinoescrotal masiva, por deslizamiento o en pantalón, que vamos a ver después. Y el tipo C es una hernia femoral o crural. El tipo 4, según la clasificación, son hernias recurrentes o recidivadas. Son hernias que ya se operaron y que ha vuelto a salir en el paciente. Y estas pueden ser directa, indirecta, mixta o combinada o femoral o crural inclusive. Entonces hay otra clasificación que también se utiliza, la clasificación de Gilbert, que clasifica en 7 tipos de hernias, ¿no? Donde el tipo 1 es una hernia pequeña, hace referencia a las hernias indirectas, que serían las hernias
congénitas, hernias por falta de lubricación del conducto peritoneo vaginal. Después la tipo 2 es una mediana, indirecta también. La tipo 3 es una grande, indirecta. La tipo 4 es una hernia directa, abarca la totalidad del piso inguinal. La tipo 5 es una hernia diverticular directa. La tipo 6 es una hernia mixta o en pantalón. Y la tipo 7 es una hernia femoral o crural. Entonces, ¿cómo hacemos el diagnóstico de un paciente con hernia? Primero, debemos preguntar en la anamnesis el motivo de consulta. La mayoría indica que tienen dolor al esfuerzo físico. Algunas veces al inicio no van a notar abultamientos ni tumores en esta región inguinal. Principalmente solo van a sentir dolor. Y esto se debe a que cuando la hernia es muy pequeña, cuando la hernia está dentro del conducto inguinal. Vamos a hacer un esquema para que ustedes se ubiquen. Si nosotros tenemos un conducto inguinal, vamos a hacer de cuenta que este es el ligamento inguinal, aquí está el orificio inguinal externo superficial, el conducto propiamente dicho y el orificio inguinal interno o profundo. Y aquí estaría la sínfisis del pubis. Entonces, cuando la hernia, ya sea indirecta, apenas se asoma al conducto inguinal o la directa apenas pasa al conducto inguinal, se llama hernia o punta de hernia. Y en este caso no vamos a ver en el paciente la salida de ninguna masa ni protrusión de ningún elemento cuando el paciente haga la maniobra de Valsalva. La única sintomatología que va a presentar es dolor durante la maniobra de Valsalva o el esfuerzo físico. La hernia o el saco de la hernia puede ingresar al conducto inguinal y no salir de este conducto. Entonces eso se llama hernia intrafunicular o intracanalicular, cuando no sale del orificio inguinal superficial. Estas hernias en algunos pacientes pueden hacerse visibles si el paciente es delgado, pero si el paciente tiene mucho panículo adiposo o si el paciente es de sexo femenino, no va a ser visible a simple vista. Y ya cuando la hernia sale, el saco de la hernia sale por el orificio inguinal externo superficial, ahí sí vamos a ver más floridamente ese abultamiento cuando el paciente hace la maniobra de Valsalva. Entonces, al principio, el paciente puede referir solamente dolor en esa región cuando el paciente hace esfuerzo físico, que calma o cede cuando el paciente entra en reposo. Y posteriormente, ellos notan que aparece un abultamiento, una masa, un tumor que protruye el esfuerzo físico y cada vez que el paciente deja de hacer el esfuerzo o se recuesta, desaparece y que además ellos perciben de que con el tiempo van aumentando de tamaño. Como todas las hernias, siempre que haya un defecto en el anillo, que se abre el anillo de la hernia, va a producir cada esfuerzo siguiente, va a sumar a que se dilate más el anillo. De manera que por eso hace que vaya creciendo el volumen de la hernia. Después, si nosotros vemos esta imagen, o este video, vamos a ver que si pedimos al paciente que haga la maniobra de Valsalva o que tosa, que haga algún esfuerzo, vean cómo hay una protrusión a nivel de la región inguinal, ¿no? Cada que el paciente hace el esfuerzo, en este caso va a toser, va a aparecer la hernia. Ya después en el examen clínico, en el examen físico, tenemos que ir nosotros a constatar que el paciente tiene una hernia. Y para eso habitualmente pedimos al paciente que se ponga de pie y a la simple inspección vamos a valorar si existe o no la salida de un abultamiento, de una masa, un tumor por el conducto o por la región inguinal. Las hernias en general, cualquier tipo de hernia, se examinan mejor con el paciente de pies, porque por la gravedad no va a ser necesario que el paciente haga el esfuerzo, sino que va a salir el saco de la hernia y vamos a poder ver a simple vista. Y si pedimos en ese momento que el paciente haga algún esfuerzo, vamos a ver que va a protruir más todavía esto. Y posteriormente tenemos que hacer un tacto del conducto inguinal. Ese tacto de conducto inguinal lo hacemos con el dedo índice y por supuesto con la mano enguantada porque estamos en la región genital. Hay una regla al hacer esto. Las hernias derechas se palpan con el índice derecho y las hernias izquierdas con el índice izquierdo. Para nosotros poder ingresar nuestro dedo en este conducto inguinal, tenemos que reducir el escroto del paciente. Es decir,
no vamos a poder hacer si queremos hacer directamente por la piel. Nos tenemos que ir más abajo al escroto y el escroto es lo que vamos a reducir y van a ver ustedes que si hacen eso, el dedo explorador va a entrar completamente en el conducto inguinal. Entonces, esta maniobra, la maniobra de Landívar, no se puede hacer en las mujeres, sino solamente en los varones. Entonces, al reducir nosotros el escroto, nuestro dedo va a entrar en el conducto inguinal. Y si en este momento le pedimos al paciente que haga la maniobra de Valsalva, vamos a ver que nos va a golpear la punta del dedo las hernias indirectas. Aquí está, si ustedes ven, el orificio inguinal interno o profundo, de manera que cuando sale el saco de la hernia a través de este orificio, lo hace en este sentido. Y entonces nos va a empujar el extremo distal o la punta del dedo. Si eso ocurre, decimos que la hernia es indirecta. A veces puede más bien eh, golpear nuestro dedo la pared posterior del conducto inguinal. Y en este caso, el saco de hernia va a empujar nuestro dedo por la cara dorsal hacia la región anterior, ¿no? Entonces ahí podemos saber que la hernia es directa, ¿no? Lo importante aquí es poder ver, evaluar si el paciente tiene o no una hernia, ya que sea directa o indirecta, es un poco superficial porque no importa si es directa o indirecta, el tratamiento es exactamente el mismo. Además, acuérdense que puede haber hernias en pantalón o hernias mixtas y el tratamiento va a ser exactamente el mismo. Entonces, toda masa en la región inguinal que protruya el esfuerzo físico y que se reduzca al reposo es una hernia hasta no demostrarse lo contrario, ¿no? Si tenemos alguna duda en esta región, podemos hacerlo a través, despejar esta duda a través de estudios imagenológicos como una ecografía, por ejemplo, o una tomografía, ¿no? En estos estudios vamos a poder ver nosotros las diferentes series. Esta es una ecografía de la pared abdominal, donde primero el imagenólogo encuentra el conducto inguinal, luego pide al paciente que haga la maniobra de Valsalva y al ver la maniobra ve cómo sale parte del contenido. Esta es una hernia, ven ustedes que sale al conducto inguinal, no sale a través del orificio superficial y se reduce posteriormente cuando el paciente deja de hacer el esfuerzo físico. Esta igual es intrainguinal, llega más del 50% del conducto inguinal, pero no sale a través del orificio superficial o externo, ¿no? Aquí también a través de la ecografía podemos ver si el contenido es epiplón mayor o si es asas de intestino. Esta es una variante inguinoescrotal cuando el contenido ya sale de el conducto inguinal y llega hasta el escroto, ¿no? Entonces vean ustedes que cuando el paciente hace el esfuerzo, sale contenido de la cavidad, asas de intestino delgado, y si es que se sigue esas asas, vean ustedes, se puede saber, decimos, si es intestino delgado o grueso, si es que se sigue eso, vamos a ver que está en contacto con el testículo, que llega hasta el escroto, así como están viendo. También podemos pedir tomografía. En la tomografía simple, no es necesario que sea con contraste, vamos a encontrar una hernia, ¿no? Vean ustedes, comparen esta región inguinal del lado izquierdo en comparación con la del lado derecho. Aquí sí vemos un saco de la hernia, de medio incluso algo de proceso inflamatorio. Esto es la estriación grasa que se ve en cualquier proceso inflamatorio. Y si el contenido es intestino delgado, además en el abdomen vamos a ver asas de intestino distendidas, dilatadas, con edema de pared, etcétera, con datos de obstrucción intestinal. Pero el contenido también puede ser epiplón mayor y en ese caso las asas van a estar absolutamente normales, ¿no? Pero vean ustedes, siempre hay que comparar en una tomografía una mitad con la otra, ¿no? Aquí vemos el saco y no vemos en el lado izquierdo. Igual este es un estudio tomográfico donde nos va a mostrar el saco del hernia y el contenido, ¿no? Vemos parte de asas de intestino delgado, tiene aire en su interior, parte de epiploma mayor, etcétera, como contenido en esta hernia. El diagnóstico parece ser sencillo, pero vean ustedes que existen múltiples causas de diagnósticos diferenciales, desde patologías neoplásicas como los linfomas, por ejemplo, los sarcomas retroperitoneales, incluso las metástasis que puedan haber en esta región, hasta lesiones testiculares primarias, como el varicocele, la epididimitis, la torsión testicular, el testículo ectópico y la criptorquida en niños sobre todo, hasta problemas vasculares como aneurisma o pseudoaneurisma de la arteria femoral,
Aquí hay que tener mucho cuidado porque si no diagnosticamos bien en la parte preoperatoria, podemos producir lesiones importantes en esta arteria y eso puede llevar a incluso el shock hipovolémico en el paciente. Entonces, los ganglios linfáticos, los quistes sebáceos, la hidradenitis, etcétera, todas estas van a ser causa de diagnóstico diferencial en el paciente con hernia inguinal. Y finalmente, el tratamiento de esta patología, el tratamiento es quirúrgico, no hay ningún medicamento ni tratamiento médico que haga que ese orificio de la hernia vuelva a su estado normal o se cierre espontáneamente. Entonces, la única opción es operar al paciente. Hay pacientes que tienen comorbilidades o que tienen riesgo quirúrgico muy elevado, en los cuales estaría casi contraindicado el tratamiento quirúrgico y si no es de urgencia el problema, se puede utilizar estos bragueros. Estos son bragueros que el paciente compra. Vean ustedes que tiene un soporte rígido justo en la región inguinal, en este caso es un braguero para ambas regiones inguinales, para hernias bilaterales, pero también puede ser individuales, ya sea para derecha o para izquierda. Este braguero no garantiza que no vaya a haber complicaciones, pero disminuye esos riesgos y solo se puede utilizar cuando la hernia es reducible. Si no es reducible, está más bien contraindicado utilizar estos bragueros. Si es reducible la hernia, entonces primero se reduce y luego se coloca al paciente este braguero. También se utiliza en nuestro medio en pacientes que van a esperar mucho tiempo para su cirugía en los hospitales de seguro, no solo en nuestro país, sino también en países externos, cuando el paciente tiene un tiempo de espera quirúrgico muy largo, por ejemplo, consultó en junio en la consulta externa y lo van a operar en enero o febrero del siguiente año, en ese tiempo puede haber complicaciones, perdón, o puede que crezca el anillo de la hernia. Para evitar eso, pues se pide que el paciente use bragueros, ¿ya? Y en los demás casos, el paciente debe operarse en su totalidad. Y dentro de las técnicas de cirugía, dentro de las técnicas quirúrgicas, tenemos técnicas de herniorrafia y hernioplastía. Estas dos técnicas perciben el mismo objetivo. El objetivo es cerrar el defecto herniario y evitar las recidivas. Perdón. Las técnicas de herniorrafia lo que van a hacer es cerrar el defecto herniario utilizando los propios tejidos del paciente. En cambio, las técnicas de hernioplastía lo que van a hacer es cerrar el defecto herniario utilizando un material extraño, un material que no es del paciente. Si nosotros hiciéramos un ejemplo de esto y viéramos, por ejemplo, un anillo, un orificio herniario así grande, y quisiéramos aproximar estos bordes, tendríamos que acercar esto con esto. Entonces, y finalmente seguramente lo vamos a lograr. Vamos a cerrar este defecto y vamos a colocar puntos. Pero este cierre del defecto, al unir esa etnia que era así grande, al unir, estamos aumentando la tensión en el tejido vecino. Y esto va a provocar esa tensión aumentada que al menor esfuerzo esto se vuelve a abrir y por lo tanto haya una recidiva. En cambio, las técnicas de hernioplastia, habíamos dicho que el objetivo es cerrar este defecto herniario, en vez de aproximar estos puntos y suturar, lo que hacen es colocar una malla para cerrar este defecto, como si fuera un remiendo. Entonces, al colocar la malla, vean ustedes que no se aumenta la tensión en el tejido vecino como en las técnicas de herniorrafia y por lo tanto estas también se llaman técnicas sin tensión a las técnicas de hernioplastia. Y estas son las que menos recidivas vamos a tener porque no hay un aumento de la tensión en el tejido vecino. Entonces, desde este punto de vista, lo mejor es las técnicas de hernioplastia y no tanto las técnicas de herniorrafia. Para operar a un paciente por vía abierta, ya sea con técnicas de herniorrafia o hernioplastia, se debe hacer una incisión sobre el conducto inguinal. Y para eso tomamos de referencia la sínfisis del pubis y la espinilla cantero superior y el saco de la hernia cuando el paciente tiene la maniobra de Valsalva o hace la maniobra de Valsalva.
Entonces hacemos una incisión oblicua, a veces es paralela al ligamento inguinal o de pupar, de más o menos 6 a 8 centímetros, y vamos a cortar la piel, el tejido celular subcutáneo, hasta encontrar el espacio aponeurótico, la aponeurosis. Entonces, al hacer eso, vamos a abrir y vamos a encontrarnos con la aponeurosis. Después, lo que debemos hacer es abrir la aponeurosis para identificar los elementos, ¿no? En este caso, permítanme hacerles una gráfica para que ustedes entiendan. Entonces, primero vamos a hacer de cuenta que esta es la pared del paciente. Aquí estaría el ombligo y aquí está la espina cantero superior y aquí estaría la sínfisis del pubis. Entonces lo que vamos a hacer es una incisión, habíamos dicho, paralela al ligamento inguinal. Hacemos la incisión, abrimos la piel, tejido celular subcutáneo y después que hemos hecho eso, vamos a cortar todo mejor. Después que hemos hecho todo eso, vamos a tener una imagen más o menos así. Aquí estaría la sínfisis del pubis. Aquí estaría la espina cantero superior, el ligamento inguinal. Y vamos a encontrarnos con una imagen más o menos así. Aquí estaría la línea alba. Sería la del lado opuesto. Y seguramente por aquí veríamos la protrusión de un saco de la hernia, ¿verdad? Eso es lo que veríamos. Entonces, como ustedes ven, no estamos viendo el interior o el conducto inguinal internamente. Y para poder visualizar, tenemos que cortar esta aponeurosis del músculo oblicuo externo. Hacemos un corte a este nivel. Vamos a ver con otro color, con este. Entonces hacemos un corte. Y después que hemos hecho eso, vamos a tener una hoja superior si quieren y otra hoja inferior. Y esta la vamos a abrir como si fuera un libro. Esto va abajo y esto va arriba. Después que hemos hecho eso, vamos a recién ver el contenido de una hernia. Entonces vamos a ver más o menos así. Esta es la parte superior. Aquí estaría la parte inferior. Aquí estaría la sínfisis del pubis. Aquí, si seguimos eso, estaría la espina cantero superior, la cresta ilíaca. Y aquí estaría abierto así nuestro conducto. Entonces ahora vean ustedes que sí estamos viendo el conducto inguinal por dentro, ¿no? Aquí seguramente estaría nuestro orificio inguinal interno o profundo. Cuando las hernias son indirectas, el saco de la hernia está dentro de los elementos de este cordón espermático, ¿no? Por lo tanto, la hernia está dilatada y vamos a encontrar un cordón espermático muy voluminoso, muy abultado. En cambio, cuando la hernia es directa, cuando sale por esta pared posterior, el cordón espermático es delgado, el orificio generalmente es de tamaño normal, y a través de la pared posterior vamos a encontrar un saco que es independiente de este cordón espermático. Entonces, habitualmente, eso es lo que hacemos en la mayor parte de los casos, ¿no? Vean ustedes, estamos viendo aquí eso que decíamos, aquí está el saco de la hernia, este es el orificio inguinal interno profundo, esta es la pared posterior del conducto inguinal y las hernias directas salen por esta pared posterior, así como ustedes están viendo. Bueno, vamos a ver técnicas quirúrgicas. Yo por el tiempo vamos a ver mañana, porque esto hay que también ver con calma, no podemos ir corriendo en este sentido. ¿Ya? Entonces, yo, si les pregunto si alguien tiene alguna duda o pregunta, este es el momento en el que pueden preguntar. Bueno, si no hay dudas, nos vemos mañana. Voy a hablar con el doctor Ramírez, que con él tenían que empezar mañana el tema, pero ustedes saben que ha habido un retraso y estamos